seguimos con esta serie sobre el amor. En anteriores videos ya vimos que Dios está dispuesto a guiarnos a través de su palabra para darnos sabiduría y que podamos tomar decisiones sabias, por lo tanto. Y una de esas enseñanzas que Dios nos da en su palabra es el yugo desigual. Déjame darte una breve explicación. El yugo es una herramienta que se ocupa en la agricultura para unir dos bueyes o mulas. Era una madera que sujetaba a estos dos animales que tenía como una tipo lanza para hacer líneas en la tierra para el cultivo o para jalar alguna carreta o etc. Lo principal de todo esto es que estos animales eran unidos por esa herramienta para trabajar como equipo. En 2 Corintios, Pablo ocupa este término para hablar sobre las relaciones. No se unan con los incrédulos en yugo desigual. Pues, ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? En la Nueva Traducción Viviente dice así: no se asocian íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Pablo se refería a todas las relaciones humanas, no nada más la parte amorosa como muchos han tomado este término. También se refería a los negocios, a las amistades íntimas, al matrimonio por supuesto, etc. En palabras sencillas es que una persona creyente, una persona que ama a Jesús, no puede estar con un incrédulo. Y esto puede sonar a veces medio elitista. Pero si vemos todo el contexto de la Biblia y toda la profundidad que podemos encontrar en ella y obviamente en el carácter de Dios, sabemos que la raza humana se le dio ese libre albedrío y que entonces podían escoger seguir los caminos de Dios o hacer lo que ellos querían o la sociedad les dictaba. Y esto también nos recuerda que hay personas que realmente, no sé por qué, pero escogen hacer lo malo, ya sea conscientes de Dios o no, o a sabiendas de que están en contra de Dios. Cuando una persona realmente acepta a Jesús como su Salvador, hay completamente un cambio, inicia una renovación de mente, porque esta persona se arrepiente y arrepentirse significa cambiar de dirección. Por lo tanto, ya no sigue viviendo su vida como antes, ahora busca vivirla conforme a la voluntad de Dios. Se deja guiar y enseñar por Dios mismo. En su vida diaria y cotidiana no necesita ser súper espiritual o que le llegó el aire de la rosa de no sé qué. Esta persona decide dejarse moldear por el Espíritu Santo para ser más parecido a Jesús. No nada más significa, ya estoy yendo a la iglesia los domingos. Lo siento, pero no. Y un no creyente es una persona que es indiferente a Dios y en el peor de los casos está pública y completamente en contra de Jesús y de lo que Él enseña. Entonces la idea general es que un creyente y un no creyente son incompatibles en motivaciones, metas, prioridades, métodos, etc. Un ejemplo que nos dio nuestro pastor una vez explicaba que pensaras en un partido de voleibol. Estás en un equipo, tienes a un entrenador, ese entrenador te explica la técnica, te explica las reglas. Si es un buen entrenador te enseña valores y ética en el deporte. Entonces se acerca a un partido de voleibol, pasa a la cancha, que el otro equipo pues obviamente tiene otro entrenador. Esas personas han sido enseñadas para hacer trampitas, gritar fuera cuando era adentro, confundirte con movimientos, una técnica diferente. Y entonces, ¿cómo crees que va a ser el partido? Evidentemente nada pacífico. Por supuesto, va a ser sumamente complicado y ya he estado en esos casos en los que dices, ¿qué onda? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué tenemos tantas ideas diferentes si estamos jugando el mismo deporte? Si eso es en un partido, ¿te imaginas en la vida diaria? Los creyentes se supone que vamos a buscar la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Evidentemente no somos perfectos, ni vamos a ser perfectos, el único perfecto es Dios. Pero el punto es esas motivaciones, esa dirección a la que te estás dirigiendo, el mismo propósito de la vida, el cómo la observas, el cómo la quieres desempeñar, cómo quieres educar a tus hijos, cómo quieres desenvolverte en el área profesional. Y si la persona con la que estás tiene ideas contrarias a lo que tú quieres, obviamente va a ser una pelea y a eso se le llama yugo desigual, porque cuando esos dos animales se encontraban con esa madera, los bueyes en ese entonces eran más caros que los burros. Si a una familia no le alcanzaba para comprar 2 bueyes, lo que solían hacer era poner a un burro y a un buey. La cosa es que el buey y el burro tienen diferentes estaturas e incluso en una predicación de Tía Arroyo, él decía que hasta el olor del hocico del burro es muy fuerte y por lo tanto le molestaba al buey. Entonces, si van agarrados de esta madera y van a diferente nivel, a diferente ritmo, a diferente lado, evidentemente van a provocar lastimarse el uno al otro. Por eso, en la Biblia, Dios le mandaba a su pueblo a no poner animales diferentes. Y he ahí el ejemplo del yugo desigual, pero ahora
aplicado en el matrimonio. Pero es que hay que entender esto. Un incrédulo no significa que vaya o no a la iglesia, sino que no busca vivir bajo la autoridad de Dios, ni busca conocer más a Jesús en una relación íntima. No importa lo mucho que esa persona se diga o se crea cristiana. Si dice que sigue a Jesús, su vida lo tiene que reflejar. Por eso Jesús decía en su palabra: por sus frutos los conoceréis. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a su pueblo: no te unas en matrimonio con su gente. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de estas naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. La alianza más íntima, más cercana entre dos seres humanos definitivamente es el matrimonio. El plan de Dios es que un hombre y una mujer se conviertan en una sola carne, una relación tan íntima que uno literal y figurativamente se convierte en parte del otro. Uniendo un creyente con un incrédulo es esencialmente unir dos opuestos, que hace una relación muy difícil. Definitivamente el yugo desigual en el matrimonio puede provocar mucho dolor. Esto de creer en Jesús, de querer estar bajo su autoridad, implica el cómo rige su vida, el cómo actúa, cómo habla, cómo juzga, cómo piensa y hacia dónde va o quiere ir. ¿Quién es su prioridad? Y si alguno de los dos decide que Dios es su prioridad y el otro no, quizá tienen cosas en común, quizá hablan de varios temas y piensan igual, pero va a haber algún punto en el que no van a estar de acuerdo. Y si me preguntan a mí, yo no lo veo como un consejo en estos dos versículos que leímos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Lo veo como un mandato. Y creo que más que allá de entenderlo como una regla de carga pesada que tenemos que vivir, creo que lo deberíamos de ver como una enorme bendición de Dios, una advertencia grande para nuestro bien. Así que al final del día, yo solamente te estoy compartiendo lo que dice la Biblia, tú vas a decidir y al final todos vamos a vivir las consecuencias de nuestras decisiones. Este tema tiene mucho más que abordar, pero como el punto de estos videos es aprender sobre el amor, en los siguientes seguiremos tomando diferentes temas que involucran la elección de con quién nos vamos a casar. Así que te recomiendo que te quedes pendiente del canal. Si no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas para que no te pierdas ninguno.